vez has conocido a alguien que parecía ser absolutamente perfecto? Me refiero a esa persona que siempre tiene una sonrisa, que nunca se queja, que está dispuesta a ayudar a todo el mundo sin importar el costo personal. Esa persona que todos describen como un ángel, como la bondad personificada. Ahora déjame preguntarte algo más inquietante. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Sigue siendo así de perfecta? ¿O en algún momento viste cómo esa fachada se resquebrajaba de la manera más aterradora posible? Hoy en el Círculo Roto vamos a explorar una de las paradojas más perturbadoras de la psicología humana. Vamos a hablar de por qué las personas que aparentan ser las más buenas, las más altruistas, las más desinteresadas, son en realidad las más peligrosas. Y no estoy hablando de un peligro obvio, no estoy hablando de personas malvadas disfrazadas de buenas. Estoy hablando de algo mucho más sutil, mucho más complejo, y por lo tanto, mucho más destructivo. Porque verás, existe un tipo de bondad que es genuina. Una bondad que nace de un lugar de autenticidad, de equilibrio interno, de verdadera compasión. Pero también existe otro tipo de bondad. Una bondad que es una máscara. Una bondad que es un mecanismo de defensa. Una bondad que esconde una sombra tan oscura que cuando finalmente emerge, puede destruir vidas enteras. Y lo más perturbador de todo es que la persona que lleva esa máscara muchas veces ni siquiera sabe que la está usando. Genuinamente cree que es buena. Genuinamente cree que sus acciones son altruistas. Genuinamente cree que está ayudando. Pero debajo de esa creencia, en las profundidades de su psique, existe algo completamente diferente. Algo hambriento. Algo resentido. Algo peligroso. Antes de continuar, necesito que entiendas un concepto fundamental de la psicología profunda. Se llama la sombra. Este concepto fue desarrollado por Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes que ha existido. La sombra es esa parte de tu personalidad que has reprimido, que has negado, que has enterrado tan profundo que ni siquiera reconoces que existe. Es todo lo que consideras inaceptable en ti mismo. Tu egoísmo, tu crueldad, tu manipulación, tu ira, tu lujuria, tu envidia. Todas esas cosas que la sociedad te enseñó que son malas. Ahora, aquí está el problema. La sombra no desaparece solo porque la ignores. No se evapora porque decidas que no existe. De hecho, sucede exactamente lo opuesto. Cuanto más la reprimes, cuanto más la niegas, más poderosa se vuelve. Y eventualmente, de una forma u otra, esa sombra encuentra la manera de manifestarse. Y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las personas que aparentan ser extremadamente buenas, aquellas que nunca muestran un solo rasgo negativo, aquellas que parecen haber trascendido toda debilidad humana, son precisamente las que tienen las sombras más grandes. Porque han pasado toda su vida reprimiendo cualquier impulso que consideren malo. Han construido una identidad basada completamente en ser buenos, en ser perfectos, en ser dignos de amor y aceptación. Pero esa identidad es una prisión. Es una jaula construida con barrotes de expectativas imposibles. Y dentro de esa jaula, la sombra crece. Se alimenta de cada sentimiento negativo que es negado, de cada pensamiento oscuro que es reprimido, de cada emoción auténtica que es suprimida. Y cuando esa jaula finalmente se rompe, cuando la sombra finalmente escapa, lo que emerge no es simplemente una persona con defectos normales. Lo que emerge es un monstruo. Déjame contarte una historia. Una historia real que ilustra perfectamente este fenómeno. Había una mujer llamada Elena. Elena era conocida en su comunidad como un ejemplo de virtud. Dedicaba su vida a ayudar a los demás. Trabajaba como voluntaria en múltiples organizaciones benéficas. Siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de otros. Nunca pedía nada a cambio. Era, según todos los que la conocían, una santa viviente. Elena tenía una hija llamada Sofía. Desde pequeña, Sofía fue criada bajo estándares imposiblemente altos. Elena le enseñó que ser bueno era lo más importante en la vida. Que ayudar a otros era la única forma de tener valor. Que pensar en uno mismo era egoísmo. Que expresar emociones negativas era debilidad. Sofía aprendió bien esas lecciones. Se convirtió en una versión más joven de su madre. Perfecta en apariencia. Destrozada por dentro. Durante 25 años, Sofía vivió bajo esa máscara. Sonreía cuando quería llorar. Ayudaba a otros cuando ella misma necesitaba ayuda. Negaba sus propias necesidades para satisfacer las de los demás. Y todo ese tiempo, algo oscuro crecía en su interior. Resentimiento. Ira.
Una rabia profunda hacia todas las personas que había ayudado sin recibir nada a cambio. Hacia su madre, que le había enseñado que su valor dependía de su bondad. Un día, sin previo aviso, Sofía tuvo lo que externamente parecía un colapso nervioso. Pero lo que realmente sucedió fue mucho más complejo. Su sombra, después de 25 años de ser reprimida, finalmente explotó. Y cuando lo hizo, Sofía se transformó en alguien irreconocible. Comenzó a manipular a las personas de las formas más sutiles y destructivas. Usaba su conocimiento íntimo de sus vulnerabilidades, información que había obtenido durante años de ser su confidente, para herirlas exactamente donde más dolía. Lo más aterrador es que Sofía ni siquiera era completamente consciente de lo que estaba haciendo. En su mente, seguía siendo la buena persona que siempre había sido. Pero sus acciones contaban una historia muy diferente. Había pasado de ser la persona más desinteresada que conocías a ser la más peligrosamente manipuladora. Y todo porque nunca se le había permitido ser simplemente humana. Nunca se le había permitido tener una sombra y aprender a integrarla de manera saludable. Esta historia ilustra algo fundamental que la mayoría de las personas no entienden. La bondad auténtica no viene de negar tus aspectos oscuros. Viene de reconocerlos, de aceptarlos, de integrarlos. Una persona verdaderamente buena es aquella que conoce su capacidad para la maldad y conscientemente elige no ejercerla. No es alguien que pretende que esa capacidad no existe. Piensa en esto. ¿Qué es más peligroso? ¿Una persona que reconoce que tiene pensamientos egoístas y conscientemente trabaja para equilibrarlos? ¿O una persona que niega completamente cualquier rastro de egoísmo en sí misma? La segunda persona es mucho más peligrosa. Porque su egoísmo, al no ser reconocido, opera en las sombras. Se manifiesta de formas que ni ella misma puede ver. Ahora quiero hablarte sobre otro aspecto de este fenómeno. El martirismo. Las personas excesivamente buenas frecuentemente desarrollan un complejo de mártir. Se sacrifican constantemente por otros, pero ese sacrificio viene con un precio invisible. Viene con una expectativa no expresada de que su bondad será reconocida, apreciada, recompensada. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente peligrosas. Porque cuando esa expectativa no se cumple, cuando las personas a las que ayudaron no responden de la manera que esperaban, cuando su sacrificio no es valorado como creen que debería serlo, algo dentro de ellos se rompe. El resentimiento que habían estado acumulando, que habían estado negando, que habían estado escondiendo bajo capas de aparente desinterés, finalmente sale a la superficie. Y ese resentimiento es venenoso. Es venenoso porque está mezclado con una sensación de superioridad moral. La persona que se ha sacrificado tanto ahora siente que tiene derecho a juzgar. Tiene derecho a castigar. Tiene derecho a exigir. Después de todo, ha sido tan buena durante tanto tiempo. ¿No merece algo a cambio? Déjame hablarte de otro caso. Un hombre llamado Roberto. Roberto era un líder comunitario amado por todos. Organizaba eventos benéficos. Ayudaba a las familias necesitadas. Era el primero en ofrecerse cuando alguien tenía un problema. Durante años, fue visto como un pilar de bondad en su comunidad. Pero nadie sabía lo que sucedía en la casa de Roberto. Nadie sabía que ejercía un control absoluto sobre su familia. Que castigaba cualquier signo de imperfección con crueldad emocional. Que exigía gratitud constante por cada pequeño acto de servicio. Que había creado un ambiente de terror psicológico donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo, aterrorizados de no cumplir con sus imposibles estándares. ¿Cómo es posible que alguien tan bueno en público fuera tan cruel en privado? La respuesta está en la sombra. Roberto había construido toda su identidad alrededor de ser bueno. Pero toda esa bondad que mostraba al mundo tenía que ser compensada de alguna manera. Y esa compensación venía en forma de control y crueldad hacia las personas más cercanas a él. Las personas que no podían escapar. Las personas que estaban obligadas a verlo como el santo que pretendía ser. Este patrón es más común de lo que te imaginas. Las personas que son extremadamente buenas en público frecuentemente son las más difíciles en privado. Porque mantener esa fachada de perfección requiere una cantidad inmensa de energía psicológica. Y esa energía tiene que salir de algún lado. Usualmente sale en forma de crueldad hacia aquellos que no pueden defenderse o que están obligados a quedarse. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que la bondad sea mala. No estoy sugiriendo que debas ser cruel o egoísta. Lo que estoy diciendo es que la bondad auténtica requiere honestidad.
Requiere reconocer que eres un ser humano complejo con luz y oscuridad. Requiere aceptar que a veces tendrás pensamientos egoístas, que a veces sentirás resentimiento, que a veces querrás ser cruel. La diferencia entre una persona verdaderamente buena y una persona peligrosamente buena está en cómo manejan esos impulsos oscuros. La persona verdaderamente buena los reconoce, los acepta, y conscientemente elige no actuar sobre ellos de manera destructiva. La persona peligrosamente buena los niega completamente, los reprime, y eventualmente termina actuando sobre ellos de formas mucho más destructivas precisamente porque no los reconoce. Hay un fenómeno en psicología llamado formación reactiva. Es un mecanismo de defensa donde una persona adopta comportamientos que son exactamente opuestos a sus impulsos verdaderos. Por ejemplo, alguien que siente una atracción inapropiada hacia alguien podría volverse extremadamente hostil hacia esa persona. O alguien que tiene impulsos agresivos podría volverse excesivamente pacífico. Las personas peligrosamente buenas frecuentemente están operando desde un lugar de formación reactiva. Son tan buenas porque están aterrorizadas de sus impulsos oscuros. Tienen tanto miedo de su potencial para la maldad que se van al extremo opuesto. Pero ese miedo no hace que los impulsos desaparezcan. Solo los hace más poderosos. Piensa en una represa que contiene agua. Si permites que el agua fluya de manera controlada, la represa puede durar para siempre. Pero si bloqueas completamente el flujo, si intentas contener toda el agua sin permitir ninguna liberación, eventualmente la presión se volverá insostenible. Y cuando esa represa finalmente se rompa, el daño será catastrófico. Las personas peligrosamente buenas son represas a punto de romperse. Han contenido tanto durante tanto tiempo que la presión interna es inmensa. Y cuando finalmente se rompen, y eventualmente lo harán, el daño que causan es exponencialmente mayor que si hubieran permitido pequeñas liberaciones controladas a lo largo del camino. Ahora déjame hablarte sobre otro aspecto de este fenómeno. La bondad como control. Muchas personas usan la bondad como una forma de controlar a otros. Lo hacen de manera tan sutil que ni ellos mismos se dan cuenta. Ayudan a otros no desde un lugar de genuina compasión, sino desde un deseo de crear deuda. Cuando ayudas a alguien, esa persona ahora te debe algo. Y aunque nunca lo expreses directamente, mantienes un registro mental de todas esas deudas. Estas personas se rodean de individuos que les deben favores. Crean redes de obligación. Y cuando finalmente necesitan algo, cuando finalmente cobran esas deudas invisibles, lo hacen con una intensidad que deja a los demás confundidos y asustados. Porque pensaban que la ayuda era desinteresada. No se dieron cuenta de que cada acto de bondad venía con una cadena invisible. Este tipo de bondad es particularmente insidiosa porque es muy difícil de identificar. Después de todo, la persona está siendo útil. Está siendo amable. ¿Cómo puedes quejarte de alguien que solo ha sido bueno contigo? Pero hay algo en la dinámica que se siente mal. Hay algo en la forma en que te hace sentir que te deja incómodo, aunque no puedas identificar exactamente qué es. Lo que estás sintiendo es el peso de la obligación no expresada. Estás sintiendo las cadenas invisibles de la deuda emocional. Y la persona que está siendo tan buena contigo está, consciente o inconscientemente, atándote a ella a través de esos actos de servicio. Déjame contarte sobre María. María era una amiga que todos querían tener. Siempre estaba disponible cuando la necesitabas. Te prestaba dinero sin que se lo pidieras. Te ayudaba con mudanzas, con proyectos, con cualquier cosa. Era increíblemente generosa. Pero había algo en su generosidad que no se sentía completamente bien. Con el tiempo, las personas cercanas a María comenzaron a notar un patrón. Cada vez que María hacía algo por ti, lo recordaba. No de manera obvia. No te lo echaba en cara directamente. Pero lo mencionaba. Casualmente. En conversaciones aparentemente inocentes. Y poco a poco, comenzabas a sentir que le debías algo. Y cuando María finalmente necesitaba algo de ti, la petición venía con un peso emocional enorme. Si decías que no, si no podías ayudarla, de repente te encontrabas recordando todas las veces que ella te había ayudado. Y aunque María nunca te lo dijera directamente, podías sentir su decepción. Podías sentir su juicio. Podías sentir que habías fallado alguna prueba invisible. Eventualmente, las personas comenzaron a alejarse de María. No porque fuera mala, sino porque su bondad se sentía sofocante. Se sentía como control. Y aunque ella genuinamente creía que era una persona generosa y desinteresada, la realidad era que su generosidad era una forma de crear obligación y control.
Este patrón es común en personas que tienen lo que los psicólogos llaman bondad narcisista. Son personas que usan actos de servicio para alimentar su ego. Necesitan ser vistas como buenas, como generosas, como indispensables. Y usan su bondad para crear una narrativa donde ellas son las heroínas y todos los demás les deben algo. Ahora, quiero que pienses en las personas en tu vida. Piensa en aquellas que parecen ser excesivamente buenas. Aquellas que nunca tienen un mal día. Aquellas que siempre están sonriendo. Aquellas que siempre están ayudando a otros. Y pregúntate esto. ¿Su bondad se siente genuina o se siente como una actuación? ¿Te sientes libre alrededor de ellas o te sientes obligado? ¿Su ayuda te empodera o te hace sentir dependiente? Estas preguntas son importantes porque te ayudan a distinguir entre bondad auténtica y bondad peligrosa. La bondad auténtica te hace sentir libre. Te empodera. No viene con expectativas ocultas. No busca crear dependencia. No necesita ser reconocida constantemente. Simplemente es. La bondad peligrosa, por otro lado, siempre viene con un costo oculto. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tarde meses o años en manifestarse. Pero eventualmente, ese costo se cobrará. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que lo que pensabas que era ayuda desinteresada era en realidad una inversión esperando su retorno. Ahora hablemos de algo aún más inquietante. El fenómeno de la explosión retardada. Las personas peligrosamente buenas pueden mantener su fachada durante años, incluso décadas. Pueden parecer perfectamente equilibradas, perfectamente en control. Pero debajo de esa superficie, la presión está construyéndose constantemente. Y cuando finalmente explotan, lo hacen de maneras que nadie podría haber predicho. El profesor amable que de repente tiene un colapso y comienza a sabotear las carreras de sus estudiantes. La enfermera dedicada que comienza a administrar medicamentos incorrectos a los pacientes. El padre amoroso que un día abandona a su familia sin explicación. Estos casos parecen venir de la nada. Pero no es así. Los signos siempre estuvieron ahí. La sonrisa que no llegaba completamente a los ojos. La ayuda que se sentía ligeramente resentida. El sacrificio que venía con un suspiro casi imperceptible. La bondad que se sentía más como un deber que como una elección genuina. El problema es que la mayoría de las personas no saben leer estos signos. Estamos condicionados para ver la bondad como algo inequívocamente positivo. No cuestionamos las motivaciones detrás de ella. No nos preguntamos si es sostenible. No consideramos el costo psicológico que la persona está pagando para mantener esa fachada de perfección. Y las personas peligrosamente buenas son expertas en ocultar ese costo. Han pasado tanto tiempo perfeccionando su máscara que ni ellas mismas pueden ver a través de ella. Genuinamente creen que están bien. Que pueden seguir dando sin límite. Que pueden seguir sacrificándose sin consecuencias. Hasta que no pueden, quiero compartir contigo algo que descubrí a través de años de estudiar el comportamiento humano. Las personas más peligrosas no son las que son obviamente malas. Son las que están convencidas de su propia bondad. Porque cuando estás convencido de que eres bueno, cuando has construido toda tu identidad alrededor de esa creencia, puedes justificar prácticamente cualquier comportamiento. Puedes manipular a alguien y decirte a ti mismo que es por su propio bien. Puedes controlar a otros y convencerte de que los estás protegiendo. Puedes herir profundamente a las personas más cercanas a ti y creer que ellas son el problema, no tú. Porque en tu mente, eres la buena persona. Tú eres el que siempre ayuda. Tú eres el que se sacrifica. Entonces, ¿cómo podrías estar equivocado? Esta falta de autoconciencia es lo que hace que estas personas sean tan peligrosas. No tienen frenos internos. No tienen ese mecanismo que les dice cuando han ido demasiado lejos. Porque ese mecanismo requiere la capacidad de reconocer tus propios defectos, tus propias sombras, tu propia capacidad para el daño. Y las personas peligrosamente buenas han negado esas cosas durante tanto tiempo que ya no pueden acceder a ellas. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo nos protegemos de las personas peligrosamente buenas? Y más importante aún, ¿cómo nos aseguramos de no convertirnos en una de ellas? Primero, necesitas aprender a confiar en tus instintos. Si algo en la bondad de alguien se siente forzado, si te sientes incómodo aceptando su ayuda aunque no puedas explicar por qué, presta atención a ese sentimiento. Tu subconsciente está detectando algo que tu mente consciente no puede articular todavía. Segundo, observa cómo reacciona la persona cuando estableces límites. Una persona con bondad genuina respetará tus límites sin problema.
Una persona con bondad peligrosa se sentirá herida, ofendida, o tratará de hacerte sentir culpable por necesitar espacio. Tercero, fíjate en cómo habla la persona sobre otros. Las personas peligrosamente buenas frecuentemente tienen un patrón de presentarse como víctimas de la ingratitud de otros. Constantemente hablan de todo lo que han hecho por las personas y lo poco que han recibido a cambio. Esta es una señal de alerta masiva. Y en cuanto a asegurarte de no convertirte en una de estas personas, la clave está en la honestidad brutal contigo mismo. Necesitas ser capaz de reconocer tus motivaciones reales. Cuando ayudas a alguien, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿Es porque genuinamente quieres ayudar sin esperar nada a cambio? ¿O es porque necesitas sentirte necesitado? ¿Porque quieres que te vean como bueno? ¿Porque estás creando una deuda emocional? Necesitas estar dispuesto a reconocer tu sombra. A admitir que a veces eres egoísta. Que a veces eres cruel. Que a veces quieres ser reconocido por tu bondad. No hay nada malo en tener estos sentimientos. Lo malo es negarlos. Porque lo que niegas eventualmente te controlará. La verdadera bondad viene de un lugar de plenitud, no de vacío. Viene de alguien que está tan lleno que naturalmente desborda hacia otros, no de alguien que está vacío y está tratando de llenarse a través del reconocimiento externo. Viene de elección consciente, no de compulsión psicológica. Entonces, la próxima vez que encuentres a alguien que parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda esto. Probablemente lo es. No porque esté mintiendo conscientemente, sino porque la bondad extrema sin equilibrio, sin reconocimiento de la sombra, sin autenticidad, siempre es una máscara. Y debajo de esa máscara, algo oscuro está esperando su momento para emerger. Y si tú eres esa persona excesivamente buena, si te reconociste en alguna de estas descripciones, entonces es momento de hacer un trabajo interno profundo. Es momento de encontrarte con tu sombra. Es momento de ser honesto sobre tus verdaderas motivaciones. Es momento de construir una bondad que sea auténtica, sostenible y que venga de un lugar de verdadera integridad. Porque al final del día, la verdadera bondad no es la ausencia de oscuridad. Es la integración consciente de luz y oscuridad. Es conocer tu capacidad para el daño y elegir no ejercerla. Es ser plenamente humano, con todas tus imperfecciones, y aún así elegir ser compasivo. Eso es lo que te hace verdaderamente bueno. Y eso es lo que te hace seguro de estar cerca. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. Piensa en las personas en tu vida que aparentan ser perfectamente buenas. Piensa en ti mismo y en tu propia relación con la bondad. Y pregúntate, ¿es genuina o es una máscara? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Comparte tus experiencias. Porque aquí en el Círculo Roto, no tenemos miedo de explorar las verdades incómodas. No tenemos miedo de mirar en los rincones oscuros de la psique humana. Porque solo al entender esos rincones oscuros podemos verdaderamente vivir en la luz. Si este vídeo te hizo cuestionar cosas que antes dabas por sentadas, si te hizo ver la bondad bajo una nueva luz, entonces suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque en los próximos vídeos vamos a seguir explorando estos temas profundos y perturbadores que la mayoría de las personas prefieren ignorar. Recuerda, la verdad más peligrosa es la que viene envuelta en bondad. Porque es la única verdad que no cuestionamos. Nos vemos en el próximo vídeo.